precisamente las diferentes formas en las que el organismo, en las que las personas, los individuos, van cayendo en esta situación, en este tipo de conducta. ¿Sí? Y bien, pues como en todas partes, ¿a dónde es? ¿En el botoncito de abajo? Sí, pero no da. Ahí está. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera sesión? Comprender qué son las conductas adictivas y su impacto en los adolescentes y sus familias, y conocer los factores de riesgo y protección asociados con las adicciones. Siempre es muy importante tener claro para qué estamos aquí. En este sentido, esta sesión es muy precisa. ¿Qué son las conductas adictivas? ¿Cuál es el impacto que tiene? Porque ustedes tienen hijos adolescentes. Y en este momento la adolescencia es una cuestión muy importante, porque cada vez estamos teniendo mayores incidencias en ciertas conductas delictivas, en ciertas conductas adictivas, en ciertas conductas de riesgo, como lo es el suicidio, como lo es algunas partes de las adicciones a las drogas. Entonces, es muy importante que siempre tengamos en este tipo de pláticas, y es mi objetivo, que ustedes comprendan y concienticen. No se pretende en ningún momento que ya se cambie el mundo, no se pretende en ningún momento que ustedes ya de alguna manera salgan de aquí como que iluminados. Quizá alguna vez yo diga alguna expresión como iluminados por el Espíritu Santo, espero no se ofendan. Yo soy católico y no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, pero esto no es cuestión de magia. Esto es una cuestión de cobrar conciencia y de ser en ese sentido conscientes de que nosotros tenemos que trabajar. Y primero que nada tenemos que trabajar con nosotros mismos. Ustedes son padres, son madres. Ustedes ya han llevado un proceso con estas personitas durante al menos 15 años. Entonces, mucho de lo que ellos están ahorita planteando quizás sea resultado de lo que ha sido esos 15 años, esos 16 años, etc. Entonces, creo que es muy importante que comprendamos sobre este tema, a qué nos estamos enfrentando y cuál es el impacto que está teniendo. Y vamos a tener muchas ejemplificaciones, porque es algo, les digo, de diario, cuando veamos la cuestión del teléfono, que estamos hablando de una adicción. ¿Por qué? Porque conserva las características de adicción. Y vemos diario que nos mandan algún meme, que nos mandan alguna situación donde está la familia toda en el restaurante, donde está ahí. Entonces vamos a tener muchísimos ejemplos, muchos. Y precisamente en ese sentido, no lo tomemos nunca como personal, ni como agresión, porque necesitamos ser conscientes de qué está pasando conmigo. Muchas veces estamos siempre viendo al hijo, a la hija, al hermano, a la tía, a la esposa, al esposo, pero no nos vemos a nosotros mismos. No nos concientizamos de qué tanto yo estoy provocando esto, de qué tanto es mi responsabilidad. Y en este sentido yo siempre hablo de responsabilidad, no de culpabilidad. Porque en el momento que hablamos de culpabilidad, muchas veces estamos ya con esa cuestión negativa. En el momento que hablamos de responsabilidad, entonces tuve una obligación, no la cumplí, la puedo reanudar, la puedo reforzar, la puedo modificar. Entonces, no utilicemos, o al menos en mi caso, no me gusta utilizar la palabra culpable, porque está denotada de muchas formas muy negativas. Responsable creo que puede ser más importante. ¿Qué vamos a ver? Definiciones y tipos de conductas adictivas, factores de riesgo, neurobiología de las adicciones y factores protectores. Quizá muchas cosas de aquí para ustedes sean ya conocidas. Y en este sentido yo desconozco cuál es su formación. Quizá aquí tengamos personas que estén más enteradas a lo mejor del área médica, a lo mejor del área social, a lo mejor del área. Entonces, con toda confianza, ampliar lo que yo pueda estar diciendo. De hecho, en muchas ocasiones puede decir corregir, porque de alguna manera nosotros tenemos una información muy amplia. Y en este sentido también quiero aclarar, esto está tomado de varios libros que yo he llevado en la carrera, pero también del internet, también. Entonces ahorita una fuente de información muy grande, que muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos cuál es la veracidad de lo que nos están diciendo. Sobre todo cuando hablamos de datos estadísticos o cuando hablamos de definiciones que nos están planteando. Entonces si ustedes tienen un conocimiento, si hay algún médico, una médica, alguna persona que tenga más cuestiones de neurología, etcétera, con toda confianza, si es ampliar, si es corregir, si es ahondar,
Adelante. ¿Sí? Bien, entraríamos primero que nada con algo que siempre hemos dicho, pero que muchas veces no tenemos la conciencia. ¿Qué es la adolescencia? Ya llegó la edad de la punzada, ya está en la edad insoportable, ya está. Y desde ese momento nosotros estamos elaborando emocionalmente, cognitivamente, un concepto que tiene mucho de razón, pero que no está bien abordado. Ustedes seguro lo han dicho o lo han escuchado. La edad de la punzada, la edad insoportable, la edad en que no lo entiendo, y entonces este es un aspecto muy relevante porque yo tomo una actitud hacia el adolescente de acuerdo al concepto que yo tenga de adolescente. Yo tomo una actitud hacia el niño de acuerdo al concepto que tengo de niño. Y nunca lo hacemos consciente, o muy pocas veces lo hacemos consciente, que estoy hablando de una persona. Y no lo vemos como persona. Y más drástico todavía, se nos olvida que nosotros ya pasamos esa etapa. Que vivimos situaciones y que estuvimos en situaciones críticas. Y de pronto tomamos como la revancha y decir, no, es que no le va a pasar lo que a mí, o no voy, y entonces empezamos a funcionar tomando de referencia nuestra experiencia. No es que esté mal. Está limitada en el momento en que solo tomo mi experiencia, no la experiencia que está viviendo mi hijo o mi hija. Entonces, cuando yo tomo mi experiencia y asumo en función de lo que está pasando con esta personita, entonces puedo tener más riqueza. Pero si yo asumo en función nada más de lo que fue mi experiencia, sin tomar en cuenta lo que está pasando con esta personita, pues ya estoy actuando en función de mí, no de el adolescente o la adolescente. Entonces, es un periodo crítico de cambios biológicos, comportamentales y sociales. Algo muy relevante, biológicos. La hormona empieza a funcionar y la hormona es canija, porque no tenemos el control. Eso es biológico. El mismo organismo empieza a reaccionar, accionar. Permite desarrollar y reafirmar la personalidad, la autoestima, la autoconciencia, es decir, elementos muy importantes del desarrollo humano, del desarrollo de la persona. Y es el momento, desde el punto de vista de la psicología, en que se define ya de una manera precisa la personalidad de la identidad del adolescente. En el desarrollo humano hay 3 momentos muy críticos. La crisis entre los 4 y 5 años, la crisis del adolescente entre los 15 años aproximadamente, y la crisis después de los 40, que empiezan también los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, en la menopausia. Las dos, la primera es básicamente en función de la identidad del niño, cuando empieza a conocer quién soy, cuando empieza la exploración física. Y es un momento de pelea, porque empieza a querer manifestarse en su forma de pensar y empezamos a inhibirlo. Luego viene la adolescencia, donde toda esta parte de lo biológico, la identidad, quién soy, qué soy un adulto chiquito, soy un, etcétera. Y a los 40 y tantos años, cuando la mujer otra vez empieza con una cuestión crítica biológica, que su estado de ánimo, que su estado fisiológico, que su estado psicológico está en una inconstante o en una constante inconstancia. ¿Sí? Y lo último, algo muy relevante también, que últimamente hasta puede considerarse como moda, hablamos del desarrollo cerebral. Finalmente, y gracias a las grandes personalidades que han trabajado, ya se conecta de una manera precisa el cerebro con el comportamiento. Anteriormente no. Anteriormente estaba escindido, estaba separado, comportamiento y cerebro. Una cuestión muy torpe, porque ¿dónde está todo el pensamiento? ¿Dónde está todo el proceso psicológico? ¿Dónde lo ubicamos físicamente? Todo lo que es el aspecto emociones, el aspecto conocimiento, el aspecto inteligencia, en el cerebro, en el sistema nervioso. Y hay
partes específicas que están relacionadas con emociones, partes específicas que están relacionadas la corteza cerebral con el pensamiento, el lóbulo frontal, etcétera, etcétera. Entonces, ya al hablar aquí en esta parte de lo que es el cerebro y el sistema nervioso, ya nos permite entonces ver una cuestión integral. Afecta. Y cuando hablamos de cerebro, no lo podemos dominar. Cuando hablamos de situaciones cerebrales, neurobiología, de la cuestión neurofisiológica, etcétera, no está en nuestro dominio. Y entonces vamos a ver que en muchas de las cuestiones adictivas ya se involucra el cerebro. Y cuando ya se involucra el cerebro, entonces ya está fuera de mucho contacto, de mucho control. Y entonces hablamos de enfermedad. Y luego decimos, parece que está loco, parece que está enfermo, parece que está, bueno, está. Una persona con adicción está enferma. Y ya no decimos nada más en la adicción de sustancias, sino en la adicción de los diferentes tipos que vamos a ver. Porque ya está involucrado el cerebro, ya se está afectando la función del cerebro. Entonces, esa parte es muy importante porque de alguna manera a veces pensamos que es porque no quieren. Es que si quisiera lo dejaba. Es que si pusiera voluntad lo dejaba. Es que si pusiera desde su parte lo haría. No siempre se puede. Si ya estamos de una conducta adictiva, muy probablemente estemos hablando del cerebro, de la neurofisiología, de las funciones acá arriba, en la azotea, como decimos vulgarmente, y entonces ahí ya no podemos quedar a la voluntad. Ya no es el libre albedrío, ya no es que escogí o que pueda elegir. Y entonces, ahora sí, hablemos propiamente de lo que es la conducta de riesgo. ¿Nos podría hacer el favor de leer para que no escuchen nada más mi voz? Si gusta. Conductas de riesgo. Cuando hablamos de adolescentes, son acciones que pueden afectar negativamente su salud, bienestar y desarrollo, y suelen ser impulsadas por factores como búsqueda de independencia, la presión social, la curiosidad y la falta de conocimiento. Ejemplos comunes incluyen el consumo de drogas y alcohol, relaciones sexuales sin protección, violencia, accidentes de tráfico, ahogamientos y problemas de salud. Bien, muchas gracias. No sé si en la grabación va a salir la botella, pero bueno, está la filmina. Cuando hablamos ya del adolescente en las conductas de riesgo, estamos hablando de una parte negativa. Estamos hablando de que pone en peligro muchas cosas, emocionales, físicas, etcétera. ¿Qué es lo que puede estar afectando? La salud misma, la salud emocional, la salud física, el desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, precisamente estamos hablando de esa etapa donde todavía el sistema nervioso, el cuerpo mismo, está acabando de madurar. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta porque no acaba todavía de estructurarse la madurez del sistema, de la persona, de todas sus áreas cognitiva, social, emocional, etc. Entonces, un adolescente todavía está en desarrollo de todos los ámbitos. Y esto es donde nosotros debemos poner la atención porque todavía podemos hacer muchas cosas para prevenir. Más adelante veré esa parte de lo que sería la psicología. Al hacer este tipo de eventos, al realizar este tipo de educación, etcétera, lo que se pretende es que lleguemos a esa cultura de prevenir, no de intervenir. Vamos al médico cuando ya tenemos el dolor, cuando ya tenemos la úlcera, cuando ya tenemos, no prevenimos. Si nosotros tenemos la cultura de prevención, entonces tendríamos mucho más oportunidad de salud emocional o salud mental, salud física y armonía en todo lo que es nuestro desarrollo. De lo que acabo de decir, el desarrollo cerebral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conducta adictiva, vamos a estar hablando de un proceso cerebral que es el placer. El placer tiene un foco
un órgano, una forma de trabajarse aquí en el cerebro. Se desencadena un neurotransmisor que es el que está propiciando que se sienta placer. Cuando se toma la droga, cuando se está fumando, cuando se está tomando licor, cuando se está viendo en la pantalla del televisor, cuando se está jugando en el casino, el cerebro está trabajando de una manera bastante acelerada, propiciando la producción de cuestiones relacionadas con el placer. Por eso tenemos esa sensación. Entonces vea la importancia del cerebro. Porque todo lo que va a ser conducta adictiva, va a estar en función del efecto placentero que se desata a nivel cerebral. Y eso no lo vamos a ver nunca, porque está acá adentro. Sin embargo, a mediano y largo plazo, las consecuencias se dejan ver. El placer, como es una situación relacionada con lo cerebral, es momentánea. Si hacemos el ejemplo típico de la droga, es momentánea, mientras tiene el efecto la sustancia. Si hablamos de la cuestión de conductas como el juego, es el momento. Pasa el momento y el sujeto deja de tener esa sensación de placer. Comer es una conducta también adictiva, muchas veces. Entonces, ¿qué es? Tengo placer, necesito el placer de estar comiendo. Pero dejan de comer, pasa el efecto y entonces, sin embargo, esos momentos de placer están afectando todo el funcionamiento. Y más tarde o más temprano van a tener esos efectos negativos que muchas veces puede estar la vida comprometida al respecto. ¿Sí? Entre que se distraiga la vista y un poco alusivo a lo que estábamos viendo, 4 botellas en la vida: el biberón, la Coca-Cola, la cerveza y el suero. No todo es así, ¿verdad? No todos van a tener esa secuencia, pero es una parte interesante. Ahora vamos a definir conductas adictivas. ¿Cómo? Ah. También se conoce como adicciones comportamentales. Entonces, volvemos a la necesidad de ampliar. Ya estamos hablando de comportamientos. Y entonces, hablar de comportamientos ya no es nada más el fumar, o el tomar, o el inyectarme, sino muchas formas en las que nosotros emitimos conductas que están en función de una adicción. Comportamiento compulsivo, repetitivo. Esa es la característica de la situación compulsiva, ser repetitivo. Y si estamos hablando de repetitivo, entonces se está formando un hábito. Se está formando un hábito y entonces llega a ser una adicción. Involucra dependencia, ya sea psicológica o física, a una sustancia o actividad. Dependencia. Ya no puedo estar sin eso. Ay, ¿cómo no vas a poder? Todo es cuestión de voluntad. No. Porque estamos hablando de la cuestión fisiológica. Entonces, sí lo pueden dejar, pero cada vez es más evidente que necesita el tratamiento, que necesita la asesoría y el acompañamiento de ambas áreas, física o psicológica. Porque es un proceso, no es algo que... Cuando hablamos del tabaquismo es lo más fácil que podemos decir, porque sí se da en muchas ocasiones la parte de decir, no voy a fumar, no voy a fumar. Pero el tabaquismo tiene también otras cuestiones relacionadas con el cerebro que no están tan intrincadas como lo es una sustancia más química, más de droga. Han ustedes oído hablar del fentanilo, que es la primera probada, por decirle así, puede causar ya adicción. Es por eso mismo, porque el cerebro desencadenó ya todo un proceso que acelera
Y no sé si han visto personas que están ya bajo los efectos del fentanilo, zombies, personas que están completamente perdidas. ¿En cuánto tiempo? Semanas, ¿sí? Días. No va a pasar un año, 2 años, no, semanas. Y pierden. Es una cuestión que muchas veces nosotros no teníamos tanta conciencia porque no se estaba dando en México. Ya se empieza a dar en México. En Estados Unidos, en el norte sobre todo, se veían ciudades que cada vez estaban más habitadas por personas que estaban afectadas por el fentanilo y que precisamente era como una parte de decir, una probadita, como antes las drogas más ligeras, vamos a decirle, que decía, pues, una fumadita a la marihuana, ¿qué tanto va a ser? No me va a causar. O una inhaladita a la cocaína no me va a causar. En este sentido, sí, porque estamos hablando de sustancias que van directamente a todo el sistema neurofisiológico. Y en ese sentido, entonces, se conecta fácilmente toda esta parte. ¿Sí? Sustancias o actividad. Cuando hablamos de actividad, estamos ahí hablando lo que éramos de juego, de el teléfono, la tecnología, la comida, etcétera. Bien, si ya tenemos claro qué es una adicción, entonces vamos a conocer, a reafirmar, porque muchas de ustedes ya las conocen. Adicción a sustancias. ¿Cómo qué sería? Cualquiera que sea nociva para la salud, desde alcohol, Coca-Cola, las bebidas con Bien, azúcar. insisto, por eso necesitamos cambiar. ¿Alguno de ustedes es adicto a algún refresco? Y dice, "Ah, ¿lo puedo dejar?" No. ¿Qué es lo que provoca? Y todo lo que está desencadenando, el azúcar, la parte que está asociada. No podemos evitar decir que se asocia. Por ejemplo, el cigarro, ¿cuántos de ustedes fuman o conocen y dicen, es que fumar es un placer? ¿Dónde está el placer? ¿Por qué calma los nervios? Tengo así, yo no fumo, pero conozco que dicen, no, necesito un cigarro porque y eso es lo que yo he escuchado, ¿verdad? De Sí, las claro. personas que fuman. Por eso necesito un placer. Me da placer. Necesito un cigarro porque necesito calmarme. Es decir, ¿pero por qué? ¿Por qué creen ustedes? Parte de la nicotina. Libera el cerebro dopamina por la respiración. La primera es la respiración. Por la ansiedad, también muchas veces lo hacen porque se Sí, ¿no? Pero precisamente se sienten ansiosos y empiezan a fumar y empieza la primerita es la respiración, porque inhala de manera profunda. Y sabemos, si lo han escuchado usted, estás muy enojado, traes con una situación, inhala, cuenta hasta 10, inhala. La respiración es fabulosa, ¿eh? El hecho de respirar a fondo, una respiración profunda, 3 respiraciones profundas y el sistema se modifica. Se oxigena el cerebro, nos permite entonces bajar. Entonces muchas veces cuando fuman es lo que hacen, si inhalan, porque luego hay personas que dicen sí quiero fumar y empiezan y no se calman porque no están inhalando, simple y sencillamente están teniendo la conducta. ¿Sí? Pero así vamos a empezar con muchas de las adicciones. Es que me tranquiliza, me hace sentir bien. Ese es el gancho más fuerte. Si hablamos del juego, ahorita vamos a ver otro tipo de relación, pero en las sustancias, precisamente al introducirlas a nuestro sistema, el sistema empieza a modificarse. Y si el sistema se modifica, el sistema nervioso, entonces puedo tener tranquilidad, puedo tener más, o puedo tener un escape. ¿Cuál era la característica hace ya muchos años que decían, al fumar marihuana, ¿qué es? Voy a ver elefantes rosas. Los psicodélicos, ¿qué eran los psicodélicos?
el LSD. ¿Qué es lo que hacían? Me elevaban. O sea, empezaba a tener mi mundo, alucinaciones. Y esas alucinaciones me daban placer. Pero eso era una mentira, porque muchas personas lo que generaban eran cuestiones negativas. Inhalaban, fumaban y tenían alteraciones, ilusiones, mal viaje, bien dicho, mal viaje. ¿Por qué se da un mal viaje? Exacto. Entonces, no es posible, y por eso lo estoy recalcando, cuando hablamos de sustancias no es posible generalizar. Como en muchas otras cosas, no es posible generalizar. Pero va a depender mucho precisamente cuál es la bronca, el problema, por qué estoy utilizando la sustancia. Y en su momento, pues la sustancia era la coca y la marihuana, la más común. Pero ya encontramos que los refrescos, ya encontramos cada vez drogas más sintéticas que se están elaborando para qué? Adictos, pero para matar. Si, si yo tengo un adicto de cocaína, pues ahí me lo estoy llevando y lo voy a estar manteniendo y me va a estar manteniendo a mí por muchos años. Pero ¿en qué momento yo hago un fentanilo, hago una droga, una sustancia ya elaborada química, no natural, para que se muera en meses, un año? Esto es una cuestión muy, muy relevante y tendremos que ver mucho la sociedad cómo está contribuyendo. Afortunadamente aquí no estamos todavía en ese aspecto. Aquí estamos todavía en situaciones más de, no leves, pero sí no tan graves como el fentanilo. ¿Qué otras sustancias que conozcan que nadie toma pastillita para dormir? ¿Mm? El clonazepam, todas las cepanas. ¿Sí? Para dormir, para dormir, para dormir. Estamos provocando, estamos haciendo una ingesta de una sustancia. Y luego, ¿qué decimos? No, no tomes, porque luego te vas a, no le decimos a volver adictivo, sino te vas a acostumbrar. Luego ya no vas a poder hacer si no la estás tomando. No, 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 no. Si lo hacemos con una supervisión médica, no hay problema. Pero, ¿tenemos esa cultura? No. Voy porque no puedo dormir, mi estado de ansiedad o mi estado de de estrés me provoca esto, yo voy a tomar la pastillita que me da el médico. Pero ya me da la pastillita y ya no regreso porque ya voy durmiendo bien, etcétera. Pero entonces digo, ¿para qué voy si ya tengo la pastillita? Y entonces, de una manera, perdón, inconsciente, vamos entrando en la adicción. Porque de repente ya tenemos comportamientos en los que, ¿dónde está mi pastillita? ¿Qué otra? A ver, ¿quién da más? Sí, el alcohol, por supuesto. El tabaco, que son lo que decimos drogas permitidas. ¿No? Sí, los vapeadores también. El medicamento tenemos que ser un poquito más selectivos, porque si a veces tomamos el medicamento porque si tenemos una riuma, una cosa así, pero cuando hablamos ya de cuestiones más del cerebro, de que no puedo dormir, de que le traigo ansiedad, de que traigo mucha situación de estrés, entonces sí es una parte que puede estar más encaminada porque me va a provocar placer. Si yo me traigo el dolor en la rodilla y me tomo la pastilla, claro que se calme el dolor, es placentero para mí. Pero como precisamente vamos a ver más adelante en las sustancias, tenemos esa acción de que vamos a buscar la tranquilidad, la relajación y la paz, pues entraríamos un poquito más a detalle. Adicción al juego. ¿Qué me dicen sobre esto? En los adolescentes, todo lo que es máquina. ¿Sí? ¿Mande?
El TikTok, bueno, ustedes los conocen más, yo ya estoy un tanto desconectado así en este sentido. ¿En qué medida sabemos que está provocando? En la medida en que tienen que estar, exigen, tienen que estar. Y si no están jugando, no. Cuando hablamos al juego, también es una parte interesante, y lo han demostrado ya más estudios, en pequeños sobre todo, pero también en adolescentes, lo que es estar frente a la pantalla. ¿Han escuchado al respecto? Y ahorita en la neurobiología lo volveremos a retomar, pero es precisamente los colores, las formas y todo, cómo en un momento determinado hay determinados movimientos, el efecto strobe que le llaman, de la luz, perdón, esto no estoy muy acostumbrado al micrófono así, perdón, desencadena. ¿Por qué no le permiten o le prohíben o no es recomendable que personas que tienen epilepsia tengan ese tipo de juegos? Exacto, exacto. Entonces está teniendo un efecto en el cerebro. Y si lo ven así de una manera muy especial de adultos, adolescentes y adultos, vea lo que está pasando con los niños de 3 años con el teléfono celular. ¿Dónde está la atención del niño? En el celular. ¿Dónde está la visión del niño? En el celular. Eso está afectando cerebralmente a un niño de 3, 4 años. No es, ¿por qué? Ay, ¿qué tanto es tantito? Si le tomamos el tiempo a un niño de 3, 4 años que esté con el celular, ¿cuánto tiempo podemos promediar? Horas. Horas. Y estamos hablando de que estamos afectando el cerebro. Juego, el casino. ¿Alguien en particular? ¿Algún vecino, alguna vecina, algún primo, alguna prima? ¿Sí? ¿Nunca han ido al casino y ver todas las conductas que se dan ahí en el casino? De las personas que están diario. ¿O nunca han escuchado de algunas personas que dicen, es que yo llego a las 6, ya llego a las 9, 10 de la noche al casino y salgo hasta el siguiente día si están en Las Vegas? Pasan 2, 3 días adentro del casino jugando. ¿Se han escuchado? Imagínense también cerebralmente cómo está trabajando. ¿Y qué hace los casinos? En Las Vegas en particular. ¿Qué estrategias tienen? Te dan todo. Gratis o a $1. Exacto. Pero hay otro elemento importante. ¿No saben cuál es? Las luces y... No, están aventando oxígeno. Disque oxígeno. Sí es parte de oxígeno, pero es parte precisamente para que el sistema no se canse, para que el sistema siga. Porque ¿cuál es la actitud de una persona que está ahí así, clavada en la maquinita o clavada? Básicamente hablamos de maquinitas, no vamos a hablar mucho así que sí del póker y demás. Sí hay también la adicción a esta parte, pero en el tipo de los casinos básicamente es esa. ¿Cuál es la actitud? Ah, exacto. Está la ansiedad, pero es ese, le sube la adrenalina. Entonces estamos hablando de esa dopamina y estamos hablando de ese bioquímico que es el que lo mantiene. Porque usted dice, ¿cómo puedes aguantar 12 horas ahí? Porque aguantan 12 o más horas, 24 horas, etcétera. Lo único que hacen es agarrar la comida o agarrar lo que está ahí y siguen y siguen y siguen y siguen. Y siguen. Imagínense cómo está la parte del funcionamiento cerebral. ¿Qué otro juego? Bueno, el apostar. ¿Cómo se le llama esto? Ludópata. Ludópata, pata, patía, enfermedad. Adicción al sexo. ¿En qué momento podemos decir que hay una adicción al sexo? Sí, cuando se busca y se busca y se busca. Que está relacionada con el sexo.
Porque entonces hablaríamos de la conducta sexual y la conducta sexual no es nada más el coito. Vamos a hablar de muchísimas formas de conducta sexual, de comportamiento sexual, desde la masturbación, el coito, la caricia, etcétera, etcétera. Esto es un aspecto interesante en los adolescentes. Son dos, la sustancia y el sexo son los más frecuentes que se pueden dar porque es una experiencia placentera de por sí. ¿Sí? El juego no es tanto, no digo que no haya, pero no está tan relacionado con esta parte como de ese cuando empiezan a conocer a la chica o al chico, esos primeros contactos, esas formas, que ya cada vez son menos. Ya cada vez hay menos preámbulos, ya cada vez es, vámonos, nos acostamos y nos regresamos, punto. No hay ese tipo de que vamos a conquistar, a ver qué vaya haciendo, porque no, ya es cada vez más abierto. Y entonces, como está más a la mano, vamos a decirle de esa manera, pues es un arma de dos filos, porque muchos adolescentes dicen, ay, pues como que ya. Cuando había esa sensación de que voy a conquistar, de que le voy a hacer, de que voy a tener un poquito de cortejo, etcétera, etcétera, como que podía hacerse más placentero porque era todo un proceso. Pero como ahora es nada más, vámonos, vámonos. Es otra parte importante ahorita que veamos esa situación. Hablamos de sexo digital. ¿Cómo es el sexo digital? No sé si la niña esté así un poquito, ¿eh? ¿Cómo es? No hay contacto físico. Entonces, ¿dónde va a caer todo? Y entonces reafirmamos que todo está en esta parte de nuestro cerebro, tanto lo emocional como lo cognitivo. Las cuestiones relacionadas con este tipo de adicciones van teniendo siempre un costo físico y económico, ¿sí? Porque se gasta. Esas personas que se la pasan marcando a las líneas calientes, ¿cuánto gastan? ¿Y dónde está el placer? En escuchar. Pero no es escuchar nada más, es imaginar. Y la imaginación es algo muy, muy interesante. Luego tenemos uno que es muy interesante también, que ustedes pueden decir, pero ¿quién va a ser adicto al trabajo? Si tenemos el concepto de trabajo como algo negativo, hacen como que me pagan algo como el que trabajo, qué tan malo es el trabajo que hasta tienen que pagar por ello. Tenemos una conceptualización de trabajo negativo, pero estoy seguro que ustedes conocen personas adictas al trabajo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué momento eso puede estar ocasionando ese placer? ¿En qué momento puede estar? Pues supongo que por superación profesional, si ganan mucho, si aumentos o un termo. Eso es si estamos en una línea normal. Pero si estamos en una adicción, no. Porque la adicción es patológica. Es una enfermedad. Yo creo que una de las partes, una de las factores de la adicción es que va a ser algo. Hay una película que me voy a tomar de No, claro, adelante, adelante. Por supuesto. Memorias de un caracol. Es una película que aborda todos los tipos de adicciones y es una película para niños y adultos. Bueno, casi no es para adultos, pero es caricatura. Ah, Y aborda muchos tipos de adicciones, por ejemplo, el acumulamiento de objetos, el robo, o sea, ser adicto a robar cosas, adicto a la masturbación, adictos a los otros juegos sexuales como los swingers, todo eso. Y casi todo habla que es por evadir una realidad, al alcohol, a los raspaditos de los juegos. Entonces, a lo mejor el trabajo también es por eso. O sea, ya no quieres estar con la familia, no quieres estar con el hijo, no quieres batallar, estás en tu trabajo y en determinado momento se hace una adicción, un hábito. bien. Ciertamente. Y sería bueno que nos pusiera ahí en línea si tenemos en la línea o si hay alguna
un enlace para esa película, para que nos apoye. No, yo puedo tener la visión de las metas en el trabajo de acuerdo a un autor que algunos quizá conozcan más, lo de decir, llegar a ese reconocimiento, llegar a esa sensación de que soy reconocido y que puedo tener los lujos que yo considero, puedo tener una vida, pero lo voy haciendo en función de seguir alrededor. Cuando yo voy al trabajo y me quedo en el trabajo, me llevo el trabajo a mi casa, ya no estoy en una situación normal, porque estoy dejando de lado todas las demás actividades. Y entonces ahorita muy bien la señora al respecto de la compulsión. La compulsión es un acto repetitivo. Entonces tengo que estarlo haciendo y la compulsión en psicología se da porque necesito bajar mis niveles de ansiedad. Una forma en la que yo puedo bajar mis niveles de ansiedad es precisamente estar haciendo conductas repetitivas. El acumular. Todas estas cuestiones ya son patologías, pero empezaron de una manera no patológicas. Pero conforme fue sucediendo, entonces fue conectando el cerebro, fue estableciendo una conexión neurobiológica, fue estableciendo una cuestión social, fue estableciendo entonces se hace toda una red, que es cuando ya quedamos atrapados. Y entonces ya no podemos manejarlo, que es cuando hablamos precisamente de adicción. A Internet, pues no tenemos mucho que decir. Aquí hay una parte muy interesante. Todos los que en un momento determinado, ya por los 80, que empezaba un poquito así todavía que podía estar uno chateando, depende, allá muy, muy rudimentariamente, pues era novedad. Entonces encontrábamos estudiantes o encontrábamos a compañeros y es que me quedé hasta las 4 de la mañana porque pude entrar a un chat que estaban en Rusia y estaban acá y estaban allá y empezaba como la experiencia. Pero más adelante muchas de esas personas, no, ya me aburrí, ya ni he estado durmiendo, ya no. Entonces al principio la novedad, y muchas veces la novedad pues, nos hace sentir ese placer y ese estar en la búsqueda, esa curiosidad. Pero el mismo organismo va diciendo, bájale. Y tenemos la voluntad de bajarle. Cuando no, es cuando ya nos vamos a la adicción. Y entonces tenemos compañeros, compañeras, amistades que están pegadas al Internet. Que si van a alguna parte y dicen, no hay Internet, no, no. Va a haber un campamento de más. Y luego, ¿hay señal? No, no, no voy. Esa ya es una parte que yo estoy dejando de hacer cosas porque no tengo acceso a Internet. Y esto es muy relevante en las clases, es muy relevante en los adolescentes, ahorita en los universitarios inclusive, porque de pronto se va la luz y entonces andan como leones enjaulados, diría mi abuela. ¿Por qué? Porque no hay el Internet. No hay Internet y nuestro estado de ánimo se altera, porque lo necesitamos. ¿Para qué? Si usted se pone a leer muchos de los mensajes, mucho de la comunicación que existe, dicen, pues, ¿y esto qué? O sea, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es que estén mandando puros memes? ¿Cuál es que estén? Pues nos puede parecer a muchos adultos una situación que no es de importancia, pero es precisamente la situación que pasa en el cerebro del sujeto, el hecho de mantener un contacto. ¿Sí? Sin ofender, pues aquí las compras también es una parte. No señalemos a nadie. Más común en las mujeres, pero también se da en los hombres. ¿Sí? Aquí el poder adquisitivo, pues es el que puede marcar, porque luego encontramos lo que decía ahorita, ensartados en drogas, en deudas, hasta. Y entonces se han escuchado también algunas personas ya adultas que dicen, no, yo cuando me siento mal me voy a comprar. Si yo ando medio deprimida, me voy al centro comercial y ando comprando, me tengo que ir a comprar ropa, me tengo que ir a... Sí, es precisamente la compulsión, el acto repetitivo, porque es la forma en la que tengo para bajar. Adicción a la comida. ¿Nadie?
es de las más benévolas en la cuestión de aceptación, porque también es perjudicial. Comen por comer, no porque el sistema esté... Recuerde que cuando tenemos hambre, el cerebro es el que nos está mandando la orden de que échale, porque ¿sí? Es una cuestión neurobiológica. Entonces, cuando yo empiezo a comer, ya después esto entra mucho en relación con lo que es los trastornos de la alimentación, la anorexia, la bulimia, etcétera. Se van ahí asociando y se va haciendo una red medio intrincada. Esto es una parte muy común ahorita en los adolescentes. ¿Sí? El hecho de estar consumiendo comida, alimento, chatarra, lo que sea, pero necesito estar en esa parte. Pero si acabas de comer, pero si acabas ahorita de tomarte un burrito y estás, necesito, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Codependencia. Cuando hablamos de las necesidades de codependencia, es cuando estamos hablando de mucho de las relaciones tóxicas. No lo puedo dejar. Pero que no estás viendo que te está dando una vida de martirio, que no estás viendo que esta amiguita te está perjudicando, y eso lo pueden ver muchos ustedes con sus hijos. A ustedes algunas amistades no les gustan, es seguro, ¿sí? Un alto porcentaje. ¿Por qué no les gustan? Ustedes ya muchas veces el sexto sentido, muchas veces ya la experiencia, muchas veces, pero dicen no. Y se dan cuenta de que es mala influencia para su hijo o para su hija, pero no lo dejan. ¿Por qué no lo dejan muchas veces? Porque empiezan esa codependencia. Y entonces se vuelve una adicción. Y entonces se da la relación tóxica. ¿Por qué? Como en los adultos cuando dicen, pégame, maltrátame, pero no me dejes. ¿Sí? Pero que no estás viendo todas esas relaciones ya de adultos, que te está dando una vida de, es que no puedo, no puedo dejarla, no. ¿Qué haría yo sin él? ¿Qué haría yo? No sé, se da mucho más en la mujer. Esa es una codependencia y es una adicción. Estamos hablando de adicción, entonces cuando tengamos una cuestión así, estemos conscientes de que ya está entrando el cerebro. Entonces no es la forma de estar castigando, que muchas veces es lo que hacemos con los adolescentes. Le quitamos, le castigamos, le limitamos, etcétera. Si ya está en una situación en la que está entrando como esa adicción, no es lo que funciona, porque ya no es el control muchas veces del chico o la chica. Otra de última moda, adicción al ejercicio. ¿Sí? Está muy asociado con lo que le llaman vigorexia, que es esa parte de buscar tener el músculo, el cuerpazo, tipo en hombre y mujer. Y para lograr lo que tiene que hacer, ejercicio. Pero si quiere tener una determinada característica, el ejercicio no le va a funcionar como él quisiera o como ella quisiera. ¿Qué pasa con todas esas personas que entran a los concursos, que entran a esa parte de halterofilia? ¿Qué pasa? Los concursos así de los marcados, de la halterofilia, de las pesas, de todo eso que es competencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomar medicamentos, tomar complementos, tomar, ¿sí? Y entonces ya estamos metiendo sustancia al organismo. Porque desarrollar esos músculos, desarrollar esos cuerpos, no lo hacen con el solo ejercicio. Tienen que meter focha, como dicen por ahí. Focha, ¿sí? Trampa. Pero esa trampa, ¿dónde lo lleva? Y entonces podemos encontrar personas que pasan 6 horas, 7 horas en el gimnasio. Y uno dice, se supone que somos más normalitos o a lo mejor más flojitos. Pero ¿qué hace durante 6 horas en un gimnasio? Es casi una jornada laboral. Y no lo perdonan. Tengo que ir, pero vamos a hacer, no. Esas personas cuando estamos hablando de adicción al ejercicio, vigorexia, dejan todo por estar en el ejercicio. Toda su atención está en el ejercicio. Si ustedes ven cómo entran a las redes sociales, a cuestiones relacionadas con el ejercicio, a nuevos suplementos, a nuevas técnicas, porque todo está en función del ejercicio.
Y puse ahí signos de interrogación porque, pues, qué otro tipo de adicción ustedes conocen? ¿Ustedes han escuchado? No, no hay. Bueno, si no hay, otra imagen por ahí para que nos relajemos, para que el cerebro se desconecte de letras. Sería padre estar ahí, ¿no? Hablamos ahora de las características ya en particular. Ya hablamos de la compulsión, es decir, el acto repetitivo. Cuando empezamos a hablar de adicción, lo tiene que estar haciendo constantemente. Si solo es fin de semana, por ejemplo, el alcohol o algunas drogas también, porque sí tenemos personas que se echan su churrito de marihuana solo el fin de semana. No es bueno, porque no vamos a entrar en la cuestión de análisis, pero mucha gente dice la marihuana no es mala, la marihuana es mala. ¿Sí? Es una sustancia tóxica. Y de acuerdo a las personas, dicen, no, yo tengo ya 20 años fumando marihuana y no me siento, pues cada persona es diferente. Pérdida de control, lo que les decía ahorita. Pues a veces sí quiero, a veces que le estoy diciendo y claro, si no, no. Ya cuando menos pienso ya estoy otra vez en el internet. Ya cuando menos pienso ya estoy conectado otra vez al celular. Ya cuando menos pienso ya estoy con el cigarro, con el tabaco, etcétera. No lo puedo controlar. Pero acuérdese, es realidad, no lo puede controlar porque cerebralmente se están desencadenando reacciones bioquímicas. Y digo también, el tabaco sí, es más fácil el poder decir, y no sé si lo han escuchado también, eso de que vamos a empezar, puedes dejar de fumar poco a poco. Si me fumaba una cajetilla diaria, ahora me voy a fumar 18 diarios. Y luego al mes a lo mejor me fumo 15. No es tan fácil. Y si ustedes también conocen muchas veces, tanto en adolescentes como en adultos, es dejé de fumar de un día para otro. Dije, hasta aquí y hasta aquí. No fue paulatinamente. Algunos sí pueden funcionar, entonces por eso no podemos generalizar. Pero precisamente aquí es cuando nos interesa en los adolescentes, porque es cuando empiezan a fumar. ¿Sí? Anteriormente, la educación misma nos daba de que si usted fumaba, pues olvídese, estando en bachilleres, llegar a la casa oliendo a cigarro, a lo mejor le tocaba una cachetada no era la forma más adecuada, pero había control. Uno tenía que estarse cuidando. Todavía inclusive en los 80s y demás había adultos que no fumaban delante de los padres, aunque ya estuvieran casados. Cuestiones culturales. Entonces, en ese sentido, es una parte muy importante y ahorita lo veremos cómo es el control que deberemos ejercer, porque estamos expuestos a. Y entonces, en el área, a finales de secundaria, en el bachilleres, es cuando puede estar, porque está esa parte de identidad. Muchos empiezan a fumar para ser aceptados. Muchos chicos de secundaria y de prepa empiezan a fumar porque ya los lidercillos empiezan a fumar y entonces, no, pues vamos al puestecito, vamos a la esquina, trajiste y sacan ahí, etcétera. Y entonces, si quiero pertenecer, necesito hacerlo. Estamos más expuestos. En este sentido, es cuando empiezo a perder el control. ¿Por qué? Porque me interesa, forma parte de. Y entonces ya quedo sujeto a lo que estén haciendo los demás. Negligencia. Este es muy interesante. La persona le vale gorro todo. Se vuelve apática, se vuelve floja, irresponsable le llamamos muchas veces,
deja de ir a trabajar, deja de ir a la escuela, es floja, se vuelve floja. ¿Por qué? Porque toda su energía está centrada en esa que es la adicción, esa sustancia o esa actividad. Abstinencia, pues esto ya cuando estamos ya un poquito más pesada, ¿no? Pero si usted es a la Coca-Cola, yo soy adicto a la Coca-Cola también. Malamente va porque yo tengo diabetes, pero tomo cero. Así nos hacemos lavado de cerebro. El café. ¿Qué pasa con muchas personas de café? Si no me tomo el café en la mañana, no funciono. No funciono. Pues, pero eso es una parte que eso es abstinencia. Y lo hacen. Pero también ahí podemos entrar en la parte de la cuestión psicológica de cómo nos lavamos el cerebro nosotros mismos. En mis tiempos de niño, mi madre no lo hacía, ¿verdad? Pero sí tenemos los adultos había una droga muy, muy efectiva para las señoras. ¿Cuál era? No escucharon nunca, no les tocó con su mamá. No era aspirina, era Veganin. ¿Nunca escucharon esa pastilla? La Veganin. La Veganin con coca, pero coca chiquita. No Coca-Cola grande, no Coca-Cola, no. Me hace falta mi Veganin con mi Coca-Cola, así decían muchas señoras. ¿Por qué? Porque no necesito lavar, necesito limpiar, necesito hacer la comida, y me siento muy desguanzada, me siento muy aflojerada, me siento con una Veganin y la Coca-Cola. No, ¿cómo no? ¿Sí? Algunas mujeres, y les digo, en particular era por las mujeres porque era lo que se veía por las labores de la casa, ya era su ritual antes de empezar sus actividades, después de levantarse, desayunar, etcétera. Su Veganin con su Coca-Cola para funcionar. ¿Cuántos conocen que, decía alguna persona, mal se persinan iniciando el día y ya están con el cigarro? Y una coca o una café. Todas esas son sustancias. Y en ese sentido, no tenemos eso y empezamos con la abstinencia. No tenemos los síntomas como cuando están con las alucinaciones y los delirios tremens, cuando están con el alcohol y demás, pero cuando estamos en ese mal genio, cuando estamos en esa parte, ¿qué es lo que pasa cuando están dejando de fumar muchos? El genio empieza y entonces están irritables, están alterados, son cuestiones de abstinencia. No lo dejamos ver al chico, a la chica, la pantalla, el juego, se alteran y empiezan a gritar y empiezan. Esas son alteraciones que me están diciendo, está teniendo una cuestión de abstinencia. Porque si no fuera una adicción, entonces diría, ay, ándale, pues tatito, bueno, aunque sea 2 horas, ¿no? O me vas a dejar nada más 2 horas sin esto, y se pone a hacer otra cosa, o está a lo mejor preguntando, etc. Pero ya no conocemos, ya conocemos a niños y a adolescentes que no tienen el internet, que no tienen el aparato, que no tienen la conexión, y se alteran, se ponen violentos, irritables. Eso es una abstinencia. El organismo está exigiendo. Y entonces empieza un tipo de comportamiento que nos dice aguas, porque en ese momento vuelven a perder el control. Y entonces pueden cometer otro tipo de conductas que van a estar más agravadas. Todo su comportamiento está encaminado a la adicción. Entonces deja de lado las cosas, esto va siendo una cadena, lo expulsan, reprueba, pierde amistades, se mantiene en conflicto con la familia, está siempre peleando con X, etc. Entonces tiene muchas consecuencias negativas. Se le va relegando, se le va aislando, se le va etiquetando, desgraciadamente, porque no son las formas más adecuadas. Cuando estamos en esta situación, entramos en conflicto. Si usted tiene, en el caso de la señora
en la Coca-Cola o el café, además, de pronto, es que no puedes tomar, y si tenemos la relación que el esposo, que el hijo mío, ya estás tomando otra vez, y empiezan las discusiones, empiezan la parte de el conflicto. Déjenme, a ustedes qué les importa, yo tomo lo que yo quiera, yo hago lo que me da la gana, el adulto. El adolescente, como todavía está bajo la tutela de los adultos, todavía tiene que seguir las normas de la casa, ya no tan fácilmente, pero de alguna otra manera está siempre en el conflicto. Y entonces, ¿qué hace? Se va fuera de la casa. Y entonces se reúne y entramos a esa parte otra vez de pérdida de control. Y se van haciendo los guetos, o se van haciendo las pequeñas pandillas, o se van haciendo... Y esto es en cualquiera de las adicciones. Por eso, una de las cuestiones más importantes va a ser siempre que nosotros mantengamos la comunicación. Porque dicen por ahí también, ¿no? Que se ponga borracho, dice el más fuerte, pero que se ponga aquí en la casa. Al menos aquí lo controlo. Sí, anda con estos fulanitos y no están, pero si quieren tomar aquí o ver el fútbol, que mejor que se vengan aquí a la casa porque aquí lo controlo. A que ande allá, quién sabe dónde. Ninguna de las dos es la más adecuada. Factores de riesgo. Es una enfermedad compleja. Millones, millones. ¿Por qué? Porque vamos desde la Coca-Cola, desde el café, hasta las cuestiones de drogas más elaboradas. Pero en todos estos elementos hay millones. Ahora ustedes saben que va en aumento las cuestiones de los juegos, las cuestiones de los casinos, porque cada vez se abren más, porque les decía ahorita, si no han visto cómo hay rituales inclusive. Y hay personas que van al casino y se les olvidó el santito y se tienen que regresar a su casa porque no pueden estar allí en el de sin el santito. Cuando hablo de santito, es un santito. Sí, usted puede entrar sobre todo cuando es el bingo, cuando es ese tipo más de mesas, de lotería, etcétera, y ponen altares. Sacan al Buda, le ponen una veladora y están allí en el casino, están en la mesa con la tablita del bingo y están con el santito y su veladora, están con unas hierbas, usted puede ver infinidad. Entonces llegan al de, se me olvidó la veladora, va para atrás porque no puede empezar el juego si no tengo todo lo que está. Entonces eso lo llamamos la conducta supersticiosa. También está cada vez más extendida. Entre más casinos, más. Y entonces, todos lo estoy mencionando, aunque en adultos, pero muchos adolescentes ven. Y mucho de este tipo de conducta se aprende. ¿Por qué? Porque de pronto, pues llevé a mi abuelita, o hay abuelitas que le dicen al nieto, llévame al casino. Y entonces el nieto empieza. Se aprende. Este tipo de conductas de juego, de pantallas y demás, se aprende, se imita. Entonces, por eso los pongo aquí. Si en el caso de sus hijos adolescentes, a lo mejor no lo están imitando con ustedes, pero pueden estar expuestos a la imitación. Por eso es un factor de riesgo. Porque si tienen una tía o un tío o demás así que dicen que sí tienen esa adicción al juego y que los invitan, pues hay que estar pendientes. Porque esto se aprende. ¿Sí? Al ser multifactorial, la recuperación va a ser diferente para cada uno. El factor de riesgo va a ser diferente para cada uno. Porque todos somos individuos. Tenemos nuestra historia personal, tenemos nuestras formas particulares, pero vamos a hablar de 3 factores relevantes: biológicos, psicológicos y sociales. Cuando hablamos de lo biológico, hablamos de la predisposición genética. ¿Traemos la genética? ¿Juega un papel importante? Sí. No quiere decir que vaya a ser ya. Quiere decir que si se expone a ese tipo de situaciones va a ser más fácil que caiga. No quiere decir que ya trae genéticamente, entonces va a ser adicto al alcohol, va a ser adicto, no. Quiere decir que como el organismo, fíjese bien, el organismo, porque luego dicen, ay, ¿cómo se va a heredar la parte de ser un adicto a tal droga además? Porque viene en el cerebro, acuérdense, viene en el gen. Más
Cuando estamos hablando de mujeres, ¿sí?, que están en gestación, entonces que ingieren determinadas sustancias, sabemos que los niños nacen adictos. Sabemos que en situaciones de sustancias ya más elaboradas, la cocaína y demás, el niño necesita cocaína cuando nace. Porque diariamente consume cocaína la mujer, entonces diariamente se está transmitiendo todo. Entonces la genética es un factor importante. Aumenta la probabilidad, no es un condicionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propia fisiología lo impulsa, ya trae la parte, solo es cuestión de despertarla. Por eso es. Hijos de drogodependientes poseen mayores riesgos. Hijos de alcohólicos van a ser alcohólicos. No es regla, pero sí es. ¿Por qué? Porque aquí entra la parte importante, también se aprende. ¿Sí? Por eso también, en ese tipo de conductas, ya lo verán en la sesión de mañana, cuando hablamos de ese tipo de elementos que empiezan desde chiquitos a ingerir alcohol. Porque para los papás es muy gratificante. Mira, mi hijo, y ande, le eches una, y le dan a los chicos de 7, 8 años una copita y un traguito de la cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a formar, ¿sí? Porque se empieza a establecer una red. Ya lo veríamos de otra forma. Psicológicos, lo que decía ahorita la persona de la película. Tenemos cada vez población más débil. En ese afán de que ya no les podemos golpear, de que ya no les podemos llamar la atención, de que son chicos muy simples, de que son chicos muy susceptibles, de que lo estás, ¿cómo, perdón? Vulnerando, le estás coartando, le estás, entonces ya no los podemos tocar. ¿Sí? Eso es una parte muy importante. No quiero decir que hay que golpearlos, ¿eh? No vayamos a malinterpretar, pero hay que enseñarle a que tiene que ser resiliente. Es decir, que tenga herramientas para enfrentar las cosas. Cuando lo estamos dando, no lo toques, no, porque me levanta ya una demanda, como antes era en Estados Unidos, ahora también lo tenemos aquí. Entonces te acuso y hago, etcétera. Entonces, con el afán de estar evitando problemas, bueno, hay cada quien. Son personas débiles. Y una persona débil es una persona vulnerable. Es más fácil que caiga. Es más fácil que sienta esos vacíos que decía la compañera. Y entonces, ¿cómo los voy a llenar? Nivel de tolerancia del individuo a situaciones de estrés o frustración. Siempre sale por ahí el estrés. Es que estoy muy estresado y es que la vida cada vez es más difícil, pues es cuando tenemos que afrontar más, buscar más herramientas. Y es cuando no tenemos mucho de dónde cortar. Y entonces es más fácil que entonces me llegue una cuestión de irme todas las noches al casino y estarme ahí toda la noche para desconectarme. Esa es la palabra, me desconecto de. Pero entonces no estoy enfrentando. La solución es enfrentar. ¿Cómo? Con diferentes herramientas, porque así lo voy a solucionar. Pero como no tengo esas herramientas, como estoy ciertamente más débil, no me considero capaz, entonces lo que hago es escapar, desconectarme. ¿Cómo? A través de muchas formas de sustancias, de juegos, del teléfono mismo, del trabajo mismo que decían ahorita también. Prefiero estar aquí que en mi casa. Órale, pues dile a tu mujer, pues no, es que mi casa es un es un despapalle. Es que ya no sé cómo hacerles. Pues sí, pero no lo está solucionando. Y esto se está dando mucho en los adolescentes. No tienen herramientas para enfrentar. Son personas cada vez más débiles, porque así los estamos educando. En ese afán de no violentarlos, nos fuimos al otro extremo. Y entonces los dejamos todos. Entonces sería aquí, ni tanto que no lo alumbre, ni tanto que queme al santo.
o ni tan tan ni muy muy. Hay que buscar medios, situaciones medias, porque las personas necesitan control. Un niño necesita control, un adolescente necesita control, porque decíamos ahorita que el adolescente está en una etapa de crisis. Y cuando usted está en una etapa de crisis, lo que necesita es control, apoyo, guía. No castigo, no que le vaya gorro, no abandono, no. Compañía. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del aspecto psicológico, el nivel de tolerancia es muy importante, que es lo que llamaríamos la resiliencia, que también es un concepto que de pronto se puso de moda. Y la salud mental, las experiencias traumáticas, los patrones de pensamiento y comportamiento contribuyen al ciclo. Esos padres represores, esos padres castigantes, esos padres que estuvieron siempre encima, con autoritarismo, no con autoridad. Esos padres contrarios que les valía gorro, que no estuvieron presentes, que de alguna manera abandonaron, no tenían presencia, son situaciones de desarrollo de historia traumáticas. ¿Por qué? Porque no hay esa estructura en el sujeto. Cuando nosotros nos están controlando, nos están diciendo, nos están acompañando, nos están ayudando a formarnos estructuras internas que nos van a permitir, si me están dando carrilla, por ejemplo, si hablamos de violencia en el bullying, ¿cómo me defiendo? Tontamente decimos, usted pégale primero, ya lo verán en el video. En lugar de decir, a ver, busca, de darle herramientas para que solucione, no para que haga crecer más el problema. Pues que tiene que aprender a defenderse. ¿Qué es defenderse? Entonces tengo que estar en esa medida. No quiero que la vida sea color de rosa, ni voy a formar al chico, a la chica perfecta, no, sino que tenga más herramientas y que las situaciones traumáticas las pueda ir superando. Que en su momento tenga herramientas para poder discernir, pensar, buscar. Y sociales, pues volvemos aquí a la familia, la cultura, la presión de grupo. Recuerde que el adolescente es vulnerable y ahorita hablábamos de sus amistades. Y para nosotros es algo negativo, pero para él en ese momento no. Porque es la forma en la que se puede hacer presente, es la forma en la que puede hacerse valer. Le pasan la prueba, le dicen, es que si no voy a la par de ellos, me quedo atrás. Pero eso viene de que traemos una situación de abandono, de baja autoestima, de muchas cuestiones relacionadas que ha sido parte de la educación. Lo que decía ahorita, las drogas legales. ¿Alguno de ustedes fuma? ¿Cómo es que empezaron a fumar? ¿No se acuerda? ¿Usted sí? Sí, en la prepa. Cuando entré a la prepa, pues era muy común, estaba de moda salir a fumar. Entonces ya salías al receso o entre clases y ahí estaba el grupito y ya alguno estaba fumando y te ofrecían y ahí empezabas a fumar. Ya, imitación. Sí. Esa imitación se fue volviendo más adelante, esa parte de decir, me siento importante, o que, ay, ya fumas, y lo más, si le ve a otro más chiquillo, y dice, oh, ya fumas, y ¿sí? Imitación. Y es cuando empezamos con esa parte de decir las drogas legales. Yo no puedo prohibirle a un hijo que no fume, si yo fumo, que es lo que hacemos regularmente, y que es lo que contestamos muchas veces. Pero yo ya soy adulto, yo ya sé lo que hago, yo ya, ¿sí? Cuando están tomando. Esos alcohólicos sociales que le decimos que son los de los fines de semana, se aprende.
son conductas aprendidas y son conductas que reforzamos nosotros. En la cultura misma, el machismo, ¿sí? El llevar al chavito con la vieja para que se estrene. Cuando muchas veces ha sido traumática la experiencia para el adolescente. Usted ya está en edad, ya tiene 15 años, 16 años, órale ya, y lo llevan con prostitutas y lo llevan a situaciones o le buscan la manera, etcétera. Hay muchos chicos, hablo más de los chicos porque es más frecuente por nuestro machismo, por nuestra cultura, provocan un trauma. ¿Sí? Afecta, es un factor de riesgo porque muchas veces esa cuestión inhibe su respuesta sexual. Los inhibe, les limita. Entonces son más vulnerables a alguna adicción porque tienen que llenar esa parte. Eso es algo que era muy común. Como ahora está tan abierta la sexualidad, pues ya no es tanto esa parte. Pero cuando era el adulto, el papá el que llevaba al niño para hacer, era exponerlo a. Y otras veces era imitar. Si el chavito, el adolescente anda con el papá y van en el carro y mira nomás esa vieja y mira qué es, y mira ya. Y entonces empieza a aprender también, entonces empieza a buscar esa parte. Ahora le tiene que reforzar y tiene que, ahora le ya se está viendo lento y empezamos a obligar a. Salía usted al recreo, bueno, al descanso, era recreo también. Y empezaban y usted ve de repente, a ver qué se siente. ¿Cuántos han iniciado una adicción, sobre todo a sustancias, diciendo a ver qué se siente? ¿Tienen ustedes idea de qué porcentaje? La mayoría. No, algunos sí empiezan a decir, necesito, a ver, dicen que se sabe, que puedo olvidar mis broncas, que puedo, a veces las puedo olvidar, etc. Pero la mayoría es eso, a ver qué se siente. ¿Por qué? ¿Cuántos han probado una droga una vez y hasta ahí? Ya sé lo que se sintió. ¿Y cuántos se enganchan? Esa es la individualidad. Esa es la parte de todo mi trauma, de toda mi historia, de qué obtuve con esa primera ingesta, si hablamos de drogas. Si hablamos de la parte del alcohol, pues también. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? Nos inhibe, aunque dicen que desinhibe. El alcohol es depresor. Nos hace hacer más cosas, pero el sistema nervioso se deprime. Y hubo una temporada mucho en adolescentes que se da con el alcohol, me bajo. Y si ando así medio el pericazo, me subo. Y entonces, si ando muy high, pues me pongo alcohol. Me tomo alcohol, entonces ya me nivelo. Imagínense cómo anda el cerebro. Porque es una combinación que se usa mucho en los adolescentes y jóvenes. Alcohol y coca. Porque así lo que una me sube y otra me baja. Entonces, si ando demasiado high, necesito algo down y tomo lo contrario. Ya mero. Otra foto ahí para. No es nada personal. Muy simpática ella sacando la lengua como diciendo. Ya deseamos ahorita la neurobiología. Vamos a ir cerrando. Deseamos aspectos relacionados con la adicción, los cambios los cambios neurofisiológicos. Hablamos prácticamente de lo que es la dopamina. Se hacen circuitos cerebrales. Y es cuando nos damos la explicación por qué alguien se puede estar volviendo adictivo a algo que lo está dañando tanto. Porque el placer es demasiado. Esa sensación de libertades, esa sensación de dominarse, esa sensación de perderse, esa sensación son placenteras. Y son personas
que su aparato psíquico está débil. Su estructura ha sido producto de broncas en la familia, de situaciones de lo que ahorita decimos factores de riesgo, exposiciones a situaciones traumáticas, violencia, la salud mental que ahorita está también muy de moda, es precisamente en ese sentido. Si yo no tengo una salud mental, estoy más propenso a. Y en el momento en que ingiero, el momento en que me acerco y estoy en el juego, la adrenalina, mi cerebro empieza a trabajar de manera acelerada, proporcionándome placer. Porque así lo decimos, es que esa sensación de que voy a ganar, ya estoy a punto, y hasta se nos corta la respiración, eso es placentero. Y le decimos a veces a la persona, estás loco, que estoy ahí desgastándome a ver si me tocan las 3 bolitas o a ver si estás. Para nosotros que tenemos otra estructura, pues está loco. Para esa persona que su estructura es más débil o está en otra forma, en otra sintonía, eso es absolutamente satisfactorio y placentero. Y la cuestión que está más conocida por muchos es la dopamina, este neurotransmisor que está relacionado con lo que es el placer. Entonces se va haciendo un circuito y se va haciendo un círculo vicioso. Pasa el efecto, entonces vuelvo a tener así como que un estado normal, pero empieza otra vez la situación de desesperación o de ansiedad, y entonces necesito otra vez sentirme así, ese acelere, y voy. Pero entre más frecuente, ¿qué va pasando con el cerebro? Al volverse una conducta compulsiva, repetitiva, el cerebro se está dañando cada vez más. Y entonces el cerebro se adapta. Y si antes 1 gramo, por decirle una cantidad, era suficiente, después no es suficiente. Tengo que subirle a 2, y luego a 3, y luego a 4, porque el sistema se adapta. 1 hora era suficiente de estar en la maquinita. 1 hora deja de ser suficiente porque ya se me pasa el efecto mucho más rápido porque mi cerebro ya está. Y entonces 2 horas, 3 horas, 24 horas. ¿Qué está pasando con los teléfonos? ¿Cuánto pasan? 24 horas. Bueno, y eso a veces, porque si usted se pone a ver, de pronto tiene mensajes en la madrugada, se despiertan, a lo mejor están en esa situación, se despiertan inmediatamente, lo que agarran es el teléfono. Entonces el cerebro va generando cada vez más adaptación, y entre más adaptación tiene a la actividad o a la sustancia, entonces va a seguir buscando más. ¿Qué está pasando con el fentanilo? ¿Sí? Porque es algo que me provoca de manera inmediata. Ya no me sirve la coca, ya no me sirve la marihuana, y luego voy a la heroína, ya la heroína tampoco me sirve, tengo que ir buscando pero el cerebro no va a estar con la capacidad para hacerlo. El cerebro se cansa, el cerebro tiene una alteración. En esa adaptación va provocando después lo que estamos hablando hoy del consumo crónico. Esa regulación de la dopamina se echa a perder. Entonces ya está inconstante. De repente sí, de repente no. Por eso de pronto, con a lo mejor una pizca, ya están vueltos locos. Y al otro día a lo mejor con toda una línea, no pueden. Porque la dopamina ya dejó de autorregularse. El cerebro ya funciona a otro nivel. Ya estamos ahí buscando, y si hablamos de conductas en este sentido de sustancias, adicción a sustancias, tiene que ser tratado con médico, tiene que ser tratado con un equipo multidisciplinario, porque estamos hablando de lo emocional, lo biológico, etc. Esa parte aquí no vale de que solitos. Si le pone ganas, puede ser. Vamos a los internamientos y a otro tipo de conductas. Otro chistecito. ¿Saben por qué el tomate no toma café? Porque toma té.
Simplón. ¿Qué hacemos? Así hay factores de riesgo, va a haber factores de protección. Aquí es lo interesante, para que se pongan a trabajar ustedes. Ya me pasé mucho, ¿eh? Bueno, lo primero siempre es la familia. No lo podemos evitar. Es donde se originan mucho las cosas. No hablamos de culpables. Hablamos de que esa es la realidad y somos responsables. En el momento en que usted tuvo un hijo, una hija, allí empezó una responsabilidad que usted aceptó. Un papel muy canijo, no cualquiera. Ser padre, madre de familia es una responsabilidad que muchas veces no tenemos conciencia plena de lo que significa. Y siempre decimos la parte, nadie nos enseñó a ser papá, nadie nos enseñó a ser mamá. Si hubiera una escuela, entonces, ¿cómo vamos aprendiendo? Por repeticiones, por aprendizajes. Así fue mi mamá, así fue mi abuela, así fue, y entonces a veces alguien dice, no, pues si ha sido así, no tiene por qué ser así, vamos a romper el molde, pero muchas veces sigue la repetición. Entonces, así como muchas veces puede ser propicio una familia para que se dé el factor de riesgo, también existe la posibilidad de que sea una familia que tenga la facultad de proteger, de prevenir. Luego está ahorita muy de moda también, es que la escuela es la que tiene que estar. No. No es, la escuela va a fortalecer. La escuela va, pero los cimientos, la forma, la estructura va a estar en la familia. ¿Por qué la familia modela, ofrece patrones, normas, reglas? Y aquí la pregunta es una reflexión para ustedes. ¿Cómo es que yo voy estableciendo todo este tipo de... ¿Qué tanto he sido un modelo positivo o negativo, o con más o con menos? No vamos, insisto, a culpar. Es una reflexión. Es esa conciencia que decía al inicio de la charla. Voy a ser consciente de qué estoy haciendo. No para culpar, no para responsabilizar a otros, no, no. Para que yo pueda empezar a trabajar lo que tenga que trabajar. ¿Por qué? Porque en este sentido, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de darle el espacio adecuado, seguro, donde él se sienta a salvo. Que si existe una situación, tenga dónde recurrir. Si existe alguna alteración, tenga dónde recurrir. Pero si yo estoy expuesto a una situación problemática, a una situación conflictiva, a una situación desagradable, y voy a la casa y voy a encontrar rechazo, voy a encontrar regaño, voy a encontrar etcétera, pues mejor me quedo acá. Necesitamos que la familia se estructure, funcione de tal manera que sea un lugar de paz, de salvación, de resguardo, de protección. No significa ser chipleadores, no significa estarlos mimando, no. Significa estarle dando la posibilidad de diálogo, la posibilidad de confianza, la posibilidad de acercamiento, la posibilidad que yo llegue a la casa y pueda platicar el problema con mi papá o con mi mamá. Y para esto también van a encontrar la tarea del día de mañana. Estamos ahí con un ejercicio de la escucha activa. Escuchar nos cuesta. Acá, hijo. Si me empiezan a platicar y empieza mi hijo a decir, es que tengo una compañera que está así, ay, pues es que tú también, espérame, déjame de acabar.
todavía no te estoy diciendo, ya me estás contradiciendo, ya me estás, pues es que hace lo que me vas a decir. No, esos lugares no son los más adecuados para empezar una comunicación asertiva, un lugar de confianza. Recuerde siempre, el adolescente está inestable. Entonces, muchas veces, ¿quién le da la confianza? Ese chavo o esa chava que trae la droga, ese chavo o esa chava que le está dando la oportunidad de la sexualidad, ese chavo, entonces, pues, ¿cómo quieres que me acerque contigo? Porque muchos padres dicen, es que yo sí le digo que me platique, que me diga lo que está pasando. No es que le digas unos días, es que le demuestres que se puede acercar. Porque si yo digo, es que yo le digo que me platique, y luego ¿qué hace? Pues me empieza a platicar y si hablamos con el chavo y dice, pues sí le empiezo a platicar y luego me empieza a decir que no, y luego me empieza a decir que, y me empieza a regañar y luego empieza a... Pues entonces, qué incongruencia. Luego también son aliados. Aliados, otra palabra que puede malinterpretarse. Aliados no es que sean cómplices estar haciendo las cosas. Aliados es que ustedes se unan para hacer frente y den solución. ¿Sí? No es estar solapando, que está haciendo alguna cosa incorrecta, no es una alianza negativa. Es una alianza para que confronte, para que enfrente. Y usted tiene que estar abierto, abierta. Tener una actitud de escucha, tener una actitud de apoyo. El adolescente va a caer. Si caigo, ¿a dónde puedo agarrarme? No le va a evitar que se caiga, porque entonces no le estaríamos dando las defensas, pero que se caiga lo menos posible, que le sea el trancazo lo menos duro posible y que tenga la posibilidad de que aquí va a haber un apoyo. Y no esa actitud, muchas veces te lo dije, pero ya no quiere hacer caso, allá que te vaya bien y lo mandamos a la goma. Acuérdese, el adolescente está vulnerable, está en una situación crítica, necesita apapacho. Y entonces necesitamos fomentar este tipo de características. Autoestima, asertividad, altruismo, creatividad, todas esas cuestiones que a veces llamamos habilidades sociales. ¿Cómo las podemos hacer? La empatía, la comunicación eficaz, resolución de conflictos, tolerancia, asertividad, resiliencia. Perdón. Hay muchas formas, pero empiezan con ustedes. Acciones muy sencillas. Si está saliendo algo, muy comúnmente lo hacen, se está ayudando a Perenganita de tal que tiene que una intervención, se van a vender hamburguesas y demás, vamos, ¿te parece? ¿Qué te parece si tú tienes una cantidad de dinero, lo invertimos a esta vez como esa forma de ayudar, empezar a colaborar, empezar a ser solidarios, son cuestiones muy sencillas. No es tampoco una parte que tengo que ponerme a capacitarme yo para hacerlo. No. Ser empáticos. La empatía es una cuestión muy importante. La empatía es no ponerme en los zapatos de los demás, sino comprender lo que está pasando con los demás. Y somos muy dados a la crítica. Ay, sí, ahora resulta que está muy afectada. No, pues que se ponga a trabajar, que no tiene gente y empezamos a agredir, a atacar. No. Tolerancia y respeto. Nomás falta. ¿Cómo ejemplificamos? Salimos a manejar, ahora pico, y resaltan madres, padres, golpes, etcétera, etcétera, etcétera. El chavo está viendo, está aprendiendo. Y a veces nos dicen, ¿para qué te enojas, papá? ¿Para qué te enojas, mamá? Oh, no, sí, está. Y el otro dice, pues no, a veces tenemos actitudes más maduras de ellos que de nosotros. Las redes sociales, ahí están. Necesitamos elaborar redes.
hacernos de los vecinos. Invita a tus amigos a comer tal día o vamos a... ¿Por qué? Porque en la manera en que tenemos redes, el chico, la chica va a saber dónde acudir. Si es de una religión determinada y hay grupo de jóvenes, es una forma muy relevante. Si es otra religión, también hay un grupo de jóvenes, es otra forma relevante. No obligatoria y no tanto como religión. Porque si empezamos en una... Si nosotros no somos religiosos y luego empezamos a creer, pues, o si los queremos forzar es que ahí vas a hacer en función de nosotros, no. Siempre es, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Has notado? O hacer alianzas con la vecina, con el vecino, invítalo una vez. Y a veces es suficiente porque el ambiente en muchos de estos grupos es muy satisfactorio. Y de hecho algunos dicen, jamás me hubiera imaginado que esto sería así. Yo pensé que venías aquí a estar nomás rezando, que venías aquí nomás a estar... No, hay diversión, hay todo. Entonces, redes profesionales, redes comunitarias, redes. Así como las redes sociales del Facebook y demás, cuántos seguidores tienen, cuántas personas, que sea de una manera real, no como en el Facebook, porque muchos van a decir, tengo muchos seguidores o tengo muchos amigos en el Facebook, esos no cuentan como tal, porque eso, si son amigos de los que están también en el colegio, en la escuela y demás, bien, pero si son 2000 y uno los tiene allá en Italia y otros acá, no, no son de los que funcionan como tal. Y bueno, ahí tienen ustedes mis correos de la UACJ y del Gmail, eanchon hasta la D, @uacj.mx, eanchondolopez, gmail.com. Les agradezco la atención, espero que haya sido de interés, que haya sido satisfactorio la información. Se supone que es 1 hora, ya me aventé casi 2 horas, pero son temas demasiado como para estar así. Siempre es importante que ustedes tengan esa curiosidad, porque estoy seguro que no les vine a descubrir el hilo negro. Quizá les vine a dar ciertas claridades sobre ciertos aspectos, pero muchos de ustedes ya saben de esto. Sin embargo, muchas veces no lo concientizamos. Y en el momento en que estamos en este tipo de actividad, a muchos les cae el 20. Un 20 que ya lo tenían, pero que no le habían abierto así la puertita como la de los teléfonos públicos que le pica uno el botón y pasaba. ¿Sí? Según el ejercicio, sería analizar un caso, pero eso lo dejo a criterio. No sé si lo podemos dejar hacia criterio, si lo dejamos aquí o indíqueme, maestra. La batuta. Bien. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Con respecto a la salud emocional. Sí. Soy ignorante del tema, no sé si pudiera orientarme. Cuando hablamos ya de la salud mental, cuando hablamos de la salud mental, más que emocional, ahorita estamos en esa parte de buscar el equilibrio. ¿En qué consiste la salud física? En que mis órganos estén bien, que funcionen bien, que yo tenga una armonía corporal. ¿En qué consiste la salud mental? En que mis emociones, mis sensaciones, mis sentimientos estén armónicos. ¿Cuándo no hay salud mental? Es decir, ¿cuándo está la enfermedad mental? Cuando tenemos alteraciones de nuestro aparato psíquico, cuando tenemos la depresión, cuando tenemos las crisis de ansiedad, cuando tenemos situaciones ya enfermedades básicamente patológicas, digo, de situaciones más psiquiátricas, como la esquizofrenia, como ese tipo de enfermedades. Anteriormente, al gobierno en general y a la población en general le valía gorro la salud mental, como que era algo. Ahorita, después de todo lo que hemos vivido, sobre todo aquí nosotros en Ciudad Juárez, a partir del 80 y tantos, del 90, con el asesinato de mujeres, con la violencia de los cárteles, del COVID y demás, se han dado cuenta que estamos en una sociedad cada vez más enferma.
donde hay mucha agresión, donde hay mucha violencia, donde hay, entonces estamos nosotros mentalmente cada vez en estados de estrés mucho, muy elevados. Aumentan, decíamos ahorita, el índice de suicidio en adolescentes. ¿Por qué un adolescente quisiera suicidarse? Si, si lo vemos desde el punto de vista de desarrollo normal, pues tiene toda la vida por delante. ¿Sí me explico? Entonces la salud mental está ahorita relacionada con buscar ese equilibrio, de que tengamos armonía, de que podamos manejar nuestras emociones, de que podamos manejar nuestros sentimientos, de que podamos expresarlos, porque por ejemplo, muchas personas no pueden expresar sentimientos. No sé si les ha tocado que dicen, es que no puedo llorar. No puedo llorar. ¿Por qué? Pues será la historia de cada uno. O no pueden hablar muchas veces, ciertamente. ¿Sí? O les cuesta trabajo decir, te quiero mucho, eres una persona muy importante para mí. Empezamos con muchas telarañas, ay sí, y luego se le va a subir a este, y luego va a pensar que ya va a ser indispensable, y empiezo yo a lucrar, entonces mejor no. Pero yo tengo ganas de decir que te quiero, de hombre a hombre. A lo mejor este está hasta maricón, a lo mejor empezamos así y empezamos a prejuicios y demás. Entonces, la salud mental ahorita está en función de buscar ese equilibrio, de que si hay situaciones extraordinarias yo pueda responder de la mejor manera. ¿Sí? Y no buscar situaciones adictivas, no buscar puertas falsas, como le dicen por ahí, no inhibir mi propia vida. Por ejemplo, ¿cuántos no han estudiado lo que les obligaron a estudiar? ¿Cuántos no van a trabajar todos los días y decir, híjole, ¿cuánto me falta para que me jubile? ¿Cuánto me falta para que me jubile? ¿Cuánto? Imagínese usted, si usted va todos los días a trabajar y está pensando, ¿cuánto me falta para que me jubile? ¿Qué me está diciendo? Mi trabajo no me gusta. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en ese trabajo? Ah, pues es que tengo que mantener a mi familia, es que tengo que pagar la casa, es que tengo que hacer esto. Entonces, tiene una función. Aguántate. No, pero ¿cómo me puedo aguantar si yo manejo mis emociones? Y entonces voy. En ese sentido va la salud mental, que ahorita es muy importante. Ya existe mucho, después del COVID sobre todo, porque todavía no tenemos todas las consecuencias del COVID. No sé qué tantos de ustedes estuvieron realmente encerrados los 2 años, encerrados así. O algunas personas que no, salíamos a trabajar porque en ese caso yo estaba en Ceú, allá estamos en despoblado, pues no había mucha posibilidad. Y éramos 3, 4 personas. Pero en los estudiantes provocó una situación bastante. Y eso lo vivimos cuando ya damos clase por Teams, por línea. Fue muy impresionante, ¿eh? Mucho, muy impresionante, porque de pronto es cuando vemos la pobreza, cuando vemos la, lo restringido para algunos. Y en un momento determinado mandar un mensaje, que llegara un mensaje al maestro, maestro, vamos a tener examen, pero ahorita está cerrado el internet que está cerca de mi casa y yo no tengo computadora. Y así, no es que es uno mamerto, pero tragaba bolitas de ver situaciones en las que decía, ay, pero ¿cómo no vas a tener 10 pesos para pagar? No tenían 10 pesos para pagar una media hora de internet. Y entonces, pues no lo podemos reprobar. Algunos sí lo hacían como, pues no sé, usted cumple. Algunos obligábamos a abrir la cámara, otros no obligábamos, pero cuando a veces obligábamos, decía, ay, Diosito Santo, casi, casi se le está cayendo el techo ahí, casi, casi está así, que está la mamá pase y pase, está el perro encima, está discutiendo el papá con la mamá ya y... oh, sí, me explico, entonces hubo muchas cuestiones que modificaron los esquemas. Eso está apenas ahorita dándose. Otro aspecto importante que a lo mejor ustedes ya lo tienen más cerquita. Estamos analizando de alguna manera casos. Sus hijos, allá por el 2008, tendrían ¿cuántos años? Los que están ahorita en el bachilleres. 6 años más o menos, 2 años, 3 años. No sé, bueno. Ahorita nosotros en la universidad y en bachilleres tenemos a los estudiantes que vivieron la violencia fuerte.
¿sí? Cuando la matanza de Salvarcar, cuando la parte que a media calle usted veía allí al difunto, la balacera, cuando la bomba acá cerca de la escuela, atrás de la barda. Ahorita tenemos en la prepa y en la universidad estudiantes que vivieron toda esa. No pudimos hacer estudios longitudinales porque en ese momento la población estaba muy vacunada. Yo en lo particular trabajé cuando la matanza de Salvarcar, ya ve que vinieron gente de México, etcétera. Yo estaba en el equipo y entonces fuimos a las casas y la gente no salía. Y cuando uno tocaba y le decía, es que necesitamos hacer una entrevista y más, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son? Muéstreme. Somos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, somos de la Universidad Nacional Autónoma de México, ninguno es de la televisión, ninguno es de la, no, somos de la universidad, bueno, pero poco. Con la televisión no queremos nada, con lo de gobierno no queremos nada, con lo de esto no. Entonces vivimos unas experiencias que es cuando se veía, y fuimos a los bachilleres, me acuerdo, no sé cuál es el bachilleres, pero donde estaban los difuntos, y en la prepa, no me acuerdo cuáles fueron. Y fuimos a los grupos donde estaban los chicos que murieron para hablar con sus compañeros, porque había mucha crisis, nos lo pidieron también las autoridades del bachilleres, porque había mucha crisis, porque estaban muy angustiados, porque andaba mucha ansiedad, entonces fuimos a platicar con los grupos. Todo eso está teniendo ahorita repercusiones, no más que no lo pudimos documentar, evidenciar, porque no había. No querían que se les tomara fotos, no querían que se les tomara grabaciones, no quería, pero quizá algunos de ustedes tengan esa parte con sus hijos, alguna reminiscencia, algún recuerdo, alguna parte, o sus hijos con algunos compañeros que hayan vivido más de cerca, que fue afuera del kinder cuando mataron, que fue esa parte. Pero ahorita nosotros estamos viviendo las repercusiones de ese tiempo. Y más vamos a vivir en unos 2, 3 años las repercusiones del COVID, de todo ese encierro. Académicamente, muchos a ustedes, a lo mejor sus hijos fueron de los de la secundaria, que hicieron la mayoría de la secundaria en línea. Tenemos ahorita en la universidad estudiantes que hicieron todo su bachillerato 2 años y medio en línea. Es otro. ¿Sí me expliqué? ¿Sí le quedó un poquito más claro? Muchas gracias. Perdón. Bueno, mi hijo es más chico, tiene 14 años y yo batallo para que socialice, porque, o sea, a raíz de pandemia, él nomás socializa en línea ¿Así aprendió? y él era muy sociable de niño. O sea, antes él era muy sociable. Íbamos al McDonald's y él hacía amigos. Íbamos a cualquier lado y él hacía amigos y ahora pues ya es un batallar sacarlo de la casa. Lo aprendió. Y entonces es la forma en la que se le facilitó más. Porque obviamente el acceso al Internet, el hecho de cómo puede establecer las redes en Internet, pues así, es una cuestión rápida. Y no nomás con uno, sino con 1000. Entonces le está satisfaciendo más esa parte de salir afuera. Porque afuera puedes socializar con 10, pero en el Internet puede estar a la vez cada mejor con 20. Entonces, si le gusta mucho socializar, es más fácil socializar con mayor cantidad estando en el Internet que estando afuera. Y por otra parte, es una situación en la que está en ese proceso, porque cuando vivió la pandemia, él tendría que 11 años, 10 años, 11 años. ¿Sí? Es una parte que todavía estaba como niño y ahorita ya tiene otros intereses. ¿Sí? Bien, ¿algún otro comentario?